Hola, ¿cómo están, emprendedores? Bueno, aquí está de nuevo el profe 29, descubriendo personas maravillosas como nuestra invitada del día de hoy. Hoy nos acompaña Juli Piedradita, una gran emprendedora, una gran mujer, una gran mamá. He tenido la fortuna de ser profesor de su hijo, excelente deportista, y hoy nos quiere compartir a través de Descubriendo Emprendedores esa historia que embarca a tantos seres humanos que dan estos pasos tan importantes, Juli, que a veces no son fáciles, pero Sí. que también traen muchas satisfacciones y nos llenan de mucha felicidad, Juli. Muchas gracias por No, acompañarme profe. en este programa y cuéntanos quién es Juli Piedradita, de dónde viene, cómo nació. Bueno, aquí vas a hablar tú más que yo. Bueno, mi nombre en sí es Juliana Andrea Piedraíta Carrera, es mi nombre completo. Muchos me dicen Juli, pues como creo que de cariño y siento que es bueno que me digan Juli porque lo siento muy familiar, entonces a veces siento que el Juliana es como un regaño. Entonces, bueno, feliz de estar acá, Mauro, compartiendo como este proceso de emprender, porque emprender es un viaje para toda la vida. O sea, yo eh, siempre recuerdo desde el colegio he sido emprendedora. Yo creo que más de uno, compañera o algo que vea esta entrevista, se va a recordar desde el colegio. Yo vendía dulces en el colegio. Un día vendí un arroz con leche horrible, pero ya lo había vendido y yo dije, no, ya me pagaron de malas. Se lo comieron. Se lo Perfecto. comieron o lo botaron, pero yo les dije, no, no devuelvo plata. Pero son cosas que pasan, ¿cierto? Pero siempre ha sido como en función de, bueno, quiero algo, voy a hacer que suceda, Ajá. ¿cierto? Voy a hacer que suceda. Entonces, desde el colegio he sido muy emprendedora. En ese camino, en el colegio, me llegaron a llamar a rectoría porque yo vendía dulces, entonces dejaban de comprar en la tienda, porque me compraban a mí, entonces la profesora me acuerdo que me decía, Piedradita volvió a sus andanzas, porque ya me han llamado a rectoría y que no se podía hacer esto, pero pues yo lo hacía porque igual necesitaba ese dinero, ese dinero lo necesitaba para ayudarme a mí y a veces a compartirle a mis hermanos, pues como a mis hermanas, para algo que necesitaran, Claro que ¿cierto? sí, siempre tenías como ese impulso Uh -huh. de emprender, de gestionar tu parte económica, excelente. Y yo creo que ahí muchas veces nos preguntamos, ¿el emprendedor nace o se hace? ¿Tú qué crees? Yo creo que las dos, ¿cierto? Porque es que hay una situación que te hace moverte y decirte, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya no, yo tengo que solucionar, ¿cómo soluciono yo? Pero yo creo que yo nací emprendedora. O no sé, yo prestaba mucha atención en la casa, en las cosas. Y un día recuerdo mucho, mi mamá no se le olvida eso, que me encontré 5.000 pesos. Y mi mamá criaba pollos y ella vendía pollos y bueno, todo eso. Entonces no tenía para los pollos. Entonces yo me encontré los 5.000 y fui donde mi mamá y le dije, mami, para que compre los pollos. O sea, eso. Entonces era como movilizarme. Siempre me he movilizado a hacer como, no me he quedado allí, ¿me entiendes? No es de esta manera, voy por otra, pero sigo adelante. ¿Cómo, cómo seguiste tu proceso? ¿Cómo seguiste avanzando en el tema? Bueno, pues crecí, siempre lo que te decía, vendía una cosa, la otra. Eh, Tuve un emprendimiento hace ya mi hijo tiene 11 años, aproximadamente unos 9 años nació un emprendimiento que se llama Isaú, que es Isa y Juliana, que era accesorios. Y empecé a meterle mucho a la ficha. Hay algo que me pasa, Mauro, y es que para mí ha sido muy difícil el tema de emplearme 8 horas. No puedo con eso. O ¿Pero lo sea, llegaste a hacer? sí, claro, 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 evidentemente sí. Yo viví en Bogotá un tiempo, trabajé, aprendí mucho como mercaderista, como impulsadora, pero siempre tenía como esa vaina allí de que no puedo creer 8 horas aquí y qué pasa con mi vida, ¿me entiendes? Eh, bueno, luego, después, estudié salud ocupacional y hice mi práctica laboral, pero yo decía, no, no puede ser, yo no puedo quedarme aquí en una empresa 8 horas. Entonces busqué la forma de asesorías, entré a una empresa a hacer asesorías y yo decía, pero es que yo esto que hago en esta empresa yo lo puedo hacer por mi cuenta porque no necesito otra cosa, solamente moverme y conectar con gente.
Y en ese momento pues ya estaba funcionando esto que se llama Isajú, que eran unos accesorios. Yo vi una oportunidad en una boutique en Bogotá, muy famosa, donde compran pues todos, pues como todos, la gente top, los famosos, y eran unas cosas sencillas, unos collares. Y no sé, yo lo puedo hacer. Yo, y ya, y empecé con Isajú, así, dejaba mi consignación. Y era frustrante porque a veces, pues claro, de pronto no habían ventas y uno a veces no sabe cómo gestionarse porque alrededor de un emprendedor y sobre todo cuando un emprendedor o una emprendedora es mamá, hay un montón de cosas al tiempo. ¿Cómo gestionas todo eso? Ajá. ¿Cómo te gestionas tú? ¿Cómo gestionas el emprendimiento? ¿Cómo es cierto? Entonces yo creo que, o sea, el proceso de emprender es más que, es un desarrollo personal. O sea, más que, o sea, el producto es súper importante que lo desarrolles, pero primero, si yo hubiera sabido esto hace muchos años, digo, primero me desarrollo a mí, Total. busco más conocimiento, busco cómo aprendo de otras personas, leo, aprendo a gestionarme, a mi forma de pensar, cómo puedo pensar diferente, cómo puedo hacer diferente. Muchas veces en realidad, Mauro, no se necesita dinero, solo necesitas una gran idea y esa idea hay que dedicarle mucho esfuerzo y mucho trabajo y entender que eso tiene un proceso. Esperar tanto tiempo. ¿Sabes una cosa, Mauro? Hay algo que yo aprendí, es que hay que luchar por esa libertad, porque en el camino te vas a encontrar a tu familia que no, o sea, que no es que quiera frenarte, sino que es como un modelo, es un modelo cultural de que así es la vida. Ajá. ¿Cierto? Y yo vivo la vida porque así me tocó. Así Y es. yo no he sido eso. Y yo, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que vivir así? ¿Y por qué tengo que trabajar 8 horas? ¿Y por qué tengo que esperar a los 60 años para pensionarme? ¿Y por qué tengo que esperar esto para lograr esto? No, o sea, no, esa idea, digamos, a mí como que no me la venden, no me la pueden vender porque yo, como así? ¿Y por qué? Exacto. ¿Y por qué si estoy en una empresa tengo que aguantar un maltrato? ¿Por qué así? No, 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 esto no va conmigo, esto no va conmigo, no, no tengo que hacer esto porque sí, ya. No. Entonces, es, digamos, por ejemplo, en el tema de los accesorios y decía, no, y pues mejor porque no se emplea en salud ocupacional y sigue allí y hacía las dos cosas al tiempo. Y yo decía, no, porque es que para mí es más valioso poder llevar a mi hijo al colegio, poderlo recoger, poder hacer la comida, que son las cosas importantes para mí. Y también trabajo en este otro tiempo que de pronto mi hijo está en el colegio y es un desafío porque hay un momento de la vida en el que vas a estar con lo básico y tienes que entender que vas a estar con lo básico, o sea, que vas a tener para tus necesidades básicas y ya. Así es. Antes de irme a vivir a Pereira, conecté con el yoga. Yo decía, yo tenía una tía que hacía yoga y yo decía, no, ella se fue para un lugar de esos, por allá meterse en, no, no sé, como en, ¿cómo se llaman estos lugares? Se me olvida. Sí, como retirarse por Un allá en una retiro. finca y ella Exacto. aprendió por allá eso y ella de ahí es que, o sea, era mi idea. Y resulta que eh, conecté acá con una amiga, con la hija de una amiga, y me dijo, ay, mi hija hace yoga, no sé qué, ella estaba haciendo un profesorado de yoga. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Eso lo estudian? Yo no sabía que eso lo estudiaban. Entonces yo dije, ah, ok, ven, es chévere conocer a tu hija. Y ella me decía, es que se parecen mucho, ustedes son como, y claro, y cuando me conocí con ella, con Marcela, de una conectamos mucho. Y Marcela estaba estudiando yoga y me dijo, ay, hay un congreso de yoga en Medellín. Yo, no, pues vamos, yo voy como yo no sé, pero yo voy a ir a ese congreso. Vendí arroz con leche, ella me ayudó y me ayudó, hasta mi suegra me ayudó a hacer arroz con leche. Pero esa vez ya era un buen arroz con Sí, leche. era un buen arroz con leche. Eso sí era un buen arroz con leche, no como el mío del colegio, qué vergüenza. No, y no. ¿Cómo entré ese arroz con leche al colegio? No se podía. Yo me llevé eso al colegio en cajas y lo tapé con cartón, haciéndome la que iba para el área de manualidades.
y lo metí así, eso no me podía, ay, no, uno se inventa unas vainas. Y ya con Marcela entonces Y ya con arrancaron también. Marcela, entonces me dijo, no, nos vamos a Medellín y fui a un congreso de yoga en Medellín. Y cuando yo llegué allá, yo dije, esto me conectó. Y ahora digo que me conectó, en realidad lo que me conectó fue ese tema con la respiración. Yo decía, "Oh, qué rico se siente. Yo creo que ahorita que estuviste en Sí, clase, lo experimenté. la experimentación uno dice, en realidad, más allá, o sea, la respiración te genera equilibrio. Yo igual, como con el ejercicio no entendía qué me pasaba, porque ya ahora lo estudio y digo, bueno, ¿qué sucede cuando hago esto, cuando hago lo otro, interiormente? Entonces le dije, no, yo voy a estudiar esa vaina. Y era yoga restaurativo con una profe aquí en Buga, ella es argentina, y empecé a hacer yoga restaurativo con ella. Y me gustaban mucho, muchas cosas de ella, y hace unos medio atravesadito. Entonces yo decía, ay no, ya quiero hacer posturas avanzadas, yo quiero pararme en la cabeza, y ella no nos permitía estas cosas, porque era un yoga restaurativo, era como a cuidar y además desde lo básico, ¿me entiendes? Ahora lo entiendo más claramente porque es el yoga, el que yo doy es un yoga terapéutico. No dice que hicimos posturas extrañas ni difíciles para la gente, sino algo muy integral que puede Exacto. hacer cualquier persona Y mucha y meditación mucha también meditación. trabajas. Exacto, muy desde, o sea, es que la clase de yoga está dividida en tres partes: meditación, movilidad, posturas y terminamos con relajación. En esa relajación lo que viví fue una conexión con uno mismo. Cómo uno logra desprenderse de todo lo que está a nuestro exterior y solo en nosotros, a través de la respiración, el latir del corazón. O sea, fue espectacular esa experiencia. Es que es eso. Y mira, es algo muy sencillo que cualquier persona puede hacer donde esté. Entonces, volviendo a conectar con la idea del yoga, estudié yoga, luego no terminé ese profesorado de yoga aquí en Buga porque me fui a vivir a Pereira. Tomamos la decisión con mi esposo de irnos a vivir a Pereira y vuelvo y recaigo en depresión porque frené cosas y yo decía, y otra vez que juega el deporte, moverme, ya entonces ya le metía yoga y que la respiración, y yo decía, ah, qué chévere yo. Y luego llega la pandemia, entonces empiezo a estudiar yoga online. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad, yo voy a terminar ese profesorado. Y aproveché la pandemia. Igual seguía estudiando, siguiendo a muchos referentes por YouTube y viendo cómo dan sus clases, como todo, a los mejores. Siempre me he ido buscando como el que está allá arriba, no por endiosarlo, sino que por analizarlo, ¿me entiendes? Por estudiarlo, estudio a las personas. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer este profesorado online con una escuela de Medellín, lo hice, ok, pero me observo y digo, tengo vacío, o sea, no conecto una cosa con la otra porque ya vengo de ser deportista y hay una estructura en la donde hay esto y esto y esto y es mejor no hacer esto hasta que hagas esto, ¿me entiendes? Es como si yo fuera a correr una media maratón sin haberme preparado, Exacto. ¿cierto? Entonces yo decía, lo mismo pasa en el yoga, ¿cómo voy a pararme de cabeza si no me he preparado? Y para no tener un riesgo de lastimarme, ¿sí me entiendes? Ajá. Entonces de ahí me acordaba de mi profesora de la Argentina que decía, lo básico, menos es más, no sé qué. Ahorita que empecé a estudiar, investigué a los mejores, les pregunté y me respondieron unos referentes para mí en redes y les dije dónde estudiaron. Entonces, me gusta mucho lo que hacen, no sé qué. Y ya había averiguado una escuela de yoga terapéutico y yo dije, esta escuela como que es lo que estoy buscando, pero voy a preguntarle a esta gente. Y era la misma escuela. Entonces, cuando ya llego ahí a estudiar yoga terapéutico, yo digo, ah, ok, ya me encajan un poquito más las cosas. Me encajan un poco más las cosas porque se ve el yoga desde una parte terapéutica. Juli, en ese momento, tú lo estabas haciendo como para tu crecimiento, lo que conectaba, lo veías ya como esa herramienta que podías utilizar también para tener un estilo de vida y de aquel también poder vivir. En ese momento lo que quise fue, Mauro, dije, no, yo por lo menos en mis
empresas, les voy a enseñar meditación a respirar. Y ya listo, estudié esto y empecé como a dar clase. Entonces sentía esos vacíos, empecé a investigar, a estudiar más, estudiar más, estudiar más. Y yo, bueno, ok, ya me siento bien, voy a empezar a dar clases y empecé a dar clases, ¿cierto? Clases gratuitas, en Ajá. donde vivía en Pereira, en el conjunto, o con aporte voluntario y así. Y yo decía, ay, no, estas cosas no me conectan. eh, si no me conectan a mí, ¿cómo las voy a dar? Entonces empecé a transformar mi clase en una experiencia, que es como lo que viviste hoy, ¿cierto? Que es pura meditación, que puede conectar cualquier persona con ella. O sea, puede venir, digamos, a mi clase una persona que tenga un conocimiento, una religión, una filosofía de base y se va a sentir cómoda porque la idea es que sea integral. Okay. De cualquier persona. Y en mi clase he tenido musulmanes, he tenido musulmanas, digo, he tenido eh, Católicos. católicos, cristianos, bueno, de todo he tenido en mi clase de yoga. Y yo digo, chévere, chévere, porque el yoga a la final es actividad física. Entonces imagínate que yo ya empecé a dar clase y empezó a jalarme más esto, como que qué chévere lo de las clases. Y empecé a dar clases en Pereira, vivía en Pereira, y unas clases online, y seguía estudiando. O sea, siempre he tenido claro que tengo que estudiar, que tengo que mejorarme, que tengo que, cuando veo un vacío en algo, digo, ok, voy y busco la información porque es falta de información. Y empecé, y en Pereira pues tuve una acogida muy buena. Cuando tomé la decisión de venir a vivir a Buga fue duro. Y alineado a eso, pues creció Vibra Saludable, que es mi marca, es mi bebé, es mi otro bebé. Y eso es un bebé. Entonces, y resulta que Vibra Saludable nació eh, con un movimiento integral, algo integral. Yo decía, bueno, yo recomiendo el deporte, recomiendo que las personas hagan yoga, que hagan meditación. Entonces una prima sacó unos batidos. Decía, esto tan bacano, yo hago batidos para mí, yo por qué no los hago para vender. Pues pucha, yo debería hacer esos batidos también. Entonces llamé a mi prima el bebé que ella me contó, mira, compré esta máquina, al otro, y yo dije, yo compro eso y voy a arrancar con esa vaina. Y empecé a hacer batidos. Entonces, eh, batidos para adelgazar, ¿no? Y en realidad los batidos no son para adelgazar, es una mentira. Y yo se lo digo a la gente cuando la gente me dice, ay, venga, me ayudan a adelgazar, y digo, sí, pero si haces esto y esto y esto. Exacto, sí, eso es así. Yo puedo ir a hacerme un masaje reductor, Exacto. pero si salgo y me voy y me como una hamburguesa al masaje No, y no, luego no, y culpo nada. Y al luego masaje. culpas al masaje, sí. Y toda la semana comes mal y no haces ejercicio Ajá. y haces el resto mal, entonces la culpa es del batido porque no funciona. Y no. Entonces empecé a hacer los batidos y eran empacados en ese momento al vacío. Y empecé a crear el logo de Vibra Saludable yo misma y era como un corazón verde con un latido ahí. Y entonces me llama una amiga mía, muy buena amiga mía, Diana, de aquí de Buga, Diana Ortega, me dice, yo quiero un batido para el pelo, algo así, molestándome, me dice. Entonces me dice, ve, Juli, chévere hablar y cómo conversar de los batidos, eso me parece una súper buena idea, conversemos. Entonces ya conversando, me dijo, me gustaría pues como hacerte unas recomendaciones y chévere. Y yo dije, qué bacano, pues ella sabe mucho de nutrición, estudió nutrición y entonces quiero ayudarte para hacerle un ajuste a los batidos. Yo, no, pues buenísimo, Bienvenida. bienvenido. Entonces me dijo, sí, mira, esto, lo otro, hay que... Y me ayudó en esa parte, se lo agradezco mucho. También ha sido una persona que nada más con su ejemplo me ha ayudado mucho mi proceso. Lo que yo te decía ahora, a veces de pronto uno no necesita muchos consejos, sino que si uno es un buen observador, uno dice, pues pucha, mira, es que esta persona hace esto y yo también lo podría hacer, lo aplico a mi vida de esta manera. ¿Me entiendes? La perseverancia, el seguir adelante, eso es un ejemplo de vida. Así es. Y entonces yo
decía, y le hice esas modificaciones y yo, ok, y te recomiendo que leas esto y lo otro. Y yo, entonces, claro, empecé a leer, a investigar más y yo decía, ay, pues pucha, claro. Y uno dice a veces cosas porque los demás las dicen. Sí, el batido ayuda para adelgazar. No, el batido es una herramienta, ¿me entiendes? Digamos, como un complemento para que mejores o te ayudes a Ajá. mejorar tu alimentación. Y entonces empiezo que a un montón de cosas, como así, que los nutrientes, que los macronutrientes, que los micronutrientes, estoy medio loca, no sé nada, ¿entiendes? Entonces empecé a leer, a investigar, en un momento era vegetariana, entonces claro, en el momento de empezar a investigar y a leer sobre la alimentación, cómo debe ser, comienzo a hacer un montón de cambios desde el conocimiento, Ajá. porque es que muchas cosas las hacemos, Mauro, con desconocimiento y no buscamos una persona que ya sepa, como en el caso del yoga, yo decía, investigaba los mejores. Entonces, así, tú investigas, si tú quieres mejorar ahora que estás corriendo, si quiero hacerlo bien, pues investiga gente que, Exacto. cómo lleva el proceso, o sea, cómo evito caer en cosas que no estén bien. Pero es una forma de aprendizaje y Así está es. bien. Buscar esos mentores siempre va a ser muy Ujú. importante, siempre para nosotros poder seguir creciendo y si nosotros dentro de nuestro emprendimiento, dentro de nuestra vida, queremos hacer cambios, hay que buscar referentes. Hay que buscar referentes. Definitivamente tenemos que darnos esa posibilidad de escuchar, de observar, tomar lo que considero que me sirve, Mm, de pronto lo que no resuene perfecto, lo dejo a un ladito, sí, pero siempre es, tener un mentor siempre va a ser importante. Yo importante. tengo muchos, el te puedo recomendar, Margarita Pasos, Ay, me divina, me encanta encanta, Mario Alfonso Puig, me frente a lo que es encanta. el crecimiento del ser, espectacular dentro de lo que es en finanzas, Robert Robert Kiyosaki, Kiyosaki. espectacular. Fibra saludable. Hoy Sí. en día entonces está con yoga, todo lo que Ajá, sean hábitos de vida saludable, alimentación. alimentación. ¿Cómo sueñas esta empresa en unos años? ¿Hacia dónde la quieres dirigir? Mauro es hacer llorar. Pues esto ya están dando, ¿no? O sea, yo ando con vibra saludable para arriba y para abajo, porque yo soy vibra saludable, en realidad es eso. Entonces, vibra saludable yo lo sueño como un centro de bienestar integral. Wow. Pero siempre sé que las ideas o las grandes metas, Mauro, no se construyen de la noche a la mañana, pero sí se construyen cada día. Ok. Se construyen día a día. Yo hago hoy, ¿cierto? Y luego de esto, de generar este desarrollo con los batidos, de ver que para mejorar tu vida, tu ser, es algo integral. No solamente eres el trabajo, no solamente eres tu hijo, tu esposo. No, o sea, eres un, eres un ser integral que necesita buen descanso, que necesita buena alimentación, que necesita aprender a conocerse para autogestionarse, ¿cierto? Para funcionar mejor en la vida y para entender, o sea, si yo entiendo cómo funciono yo, cuáles son mis gustos, cuáles son mis habilidades, cuáles son esas áreas donde debo trabajar más y donde debo de fortalecer esa respuesta que tengo frente a la vida, en nuestra actitud, en nuestra manera de pensar, porque todo eso sí puede cambiar, Así es. ¿cierto? Pero tienes que dedicarte, tienes que ser dedicado, tienes que ser disciplinado, porque tú eres una empresa. Ujú. O sea, independientemente de que esté vibra saludable, uno es una empresa que debe de tener y desarrollar diferentes habilidades y capacidades y desde aprender a decir sí, no, aquellas cosas que no van. Y hay algo que es muy importante, es que yo lo he aprendido grande y es que cuáles son tus principios y cuáles son tus valores. Cuando tú tienes estas cosas claras, es mucho más fácil tomar decisiones, ¿me entiendes? Mi vida toda ha sido maravillosa. Creo que han habido procesos muy duros, muy difíciles de llevar, como mamá, como mujer,
en mi niñez, en todo, pero digo, ¿cómo saco lo mejor de esto? ¿Cómo crezco a través de esto y cómo no me quedo allá? Y hay muchas cosas que todavía sigo trabajando, ¿cierto? En mí, porque y para traerme aquí y decir, es que todo eso ya pasó y estoy Ujú. viendo es un presente, ¿cierto? Es lo que Así quiero es. construir. ¿Cómo conectas tu unidad de negocio con las empresas, con las personas, para aquellos que de pronto digan, pero yo quiero cambiar mi estilo de vida, yo no estoy llevando este estilo de vida como es? Exacto. Alguien decía por ahí, alguna vez me quedó resonando tanto, únete con 3 borrachos y tú serás Sí, el el cuarto, cuarto. pero únete con 3 Juli y serás la cuarta Juli o el cuarto Sí. Juli, porque tu vida realmente va a cambiar y se va a transformar. Entonces, tus servicios, cómo los estás ofreciendo, cómo te Ujú. contactan para aquellos que obviamente quieren Bueno, hacerlo. con todo el tema del yoga, la meditación, la alimentación consciente, el tema empresarial. Mauro, yo sentí que cuando empecé a meterme más por los hábitos y estilos de vida saludable, ahora estudio actividad física y ya estoy terminando, estoy haciendo mi práctica laboral en actividad física y fitness eh, para complementar para mejorar muchos aspectos dentro de la práctica y mi clase de yoga, ¿cierto? Entonces, yo decía, cuando dije, voy a empezar a soltar las empresas, dije, ay, no, tengo un duelo porque voy a dejar a las empresas. Pero obviamente, como sé muy bien cómo funcionan los estándares en seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa, hay una parte que se llama condiciones de salud, ¿cierto? Que está el manejo del estrés, de los hábitos y estilos de vida saludable, promoción y prevención de la salud, riesgo biomecánico, que es toda esa parte que conecta con mi servicio. Entonces, yo brindo en las empresas bienestar empresarial, donde a los trabajadores, según su tiempo para darles una capacitación, a veces hasta de 5 y 10 minutos, les doy una herramienta tan sencilla como la respiración, les digo, les recuerdo la importancia de cuidarse desde una forma muy práctica, porque uno necesita una retagila, pues, sino como algo que lo conecte a uno. Claro. Venga, despierte, es que usted no es una máquina, no se levante todos los días y haga esto, porque usted se le va a ir la vida y usted está viendo la vida de otro y usted la admira, pero usted también puede empezar con 15 minutos de ejercicio, buscando espacios que sean sin costo, conectando con estas personas que te ayuden a mejorar tu ser, que te ayuden a mejorar tu entorno, porque hay mucha gente, Mauro, que quiere mejorar, pero no está rodeado de las personas adecuadas. Ok. No porque esas personas sean malas, sino porque no están en esa búsqueda de mejorarse en ese momento, o no han visto la necesidad, o sencillamente ya se dieron a la pena. Entonces, si te rodeas de un buen entorno, empiezas a cambiar lo que lees, lo que escuchas, lo que ves, tu vida empieza a cambiar. Y eso es lo que yo siempre le digo a las personas en mis sesiones. Entonces doy estas sesiones empresariales, donde les hago de acuerdo a su necesidad y el tiempo y el espacio, y les genero actividades. Ujú. Y pues doy clases de yoga regulares aquí en el Hotel Guadalajara, martes y jueves, 7 a.m., 7 y 30 p.m. Los sábados, cada 15 días tenemos este espacio que es sin costo, que hemos creado junto con Alicantos, Spam y el hotel, que nos brinda el espacio y nuestra clase de yoga. Y es un espacio que ha beneficiado, yo creo que ya casi más de 100 personas. Muchas personas han venido niños, adultos, ancianos, eh, hombres, mujeres, madres, cabezas de familia, eh, mejor dicho, una cantidad de gente. Sí. Hago ¿A través de qué redes sociales te pueden encontrar, Juli? a través de Vibra Saludable, Vibra Saludable Col y Juli Piedradita Carrera. Allí me pueden encontrar. Eh, y también subo como tips, herramientas, subo una que otra cosa. Y lo único que yo les digo es que a la gente es que si usted se cuida, si usted se potencializa, si usted mejora su salud, usted va a hacer que su negocio crezca. Así es. Y mira, siempre me gusta, antes de terminar la entrevista,
es preguntarte, desde esa sabiduría que tienes, desde esa experiencia que has venido construyendo, hoy, Juli, como emprendedora, como una mujer empresaria, ¿qué consejo le das a esas personas que nos ven, que están todavía con esos temores, con esos miedos, pero que tienen esas ganas? Hoy, ¿qué le dirías tú a ellos? Les digo una cosa, ustedes tienen que hacer hoy con lo que tienen. Yo he arrancado con unas colchonetas, he botado colchonetas, pero tienen que hacer con lo que tienen, porque lo que mueve el mundo no es en sí el dinero, o sea, sí, el dinero está detrás de todo, obviamente, y yo valoro y aprecio mucho la herramienta del dinero, pero es tu idea, ¿me entiendes? Es tu idea, cómo conectas con una idea y la vendes, ¿cierto? Y te transformas a partir de ella y cómo la mejoras. Hagan con lo que tienen, es lo único que yo digo, hagan con lo que tienen, donde están, esfuércense, disciplínense, pónganse en un horario, pónganse en una meta y luchen por ella. Yo tengo todas mis metas escritas y cada vez que me siento perdida o mi mente vaga y se centra en pendejadas, porque sí, como que, ay, sucedió una cosita y me enganché y le di mente y le di mente y le di mente. Venga, pero yo tengo una meta y yo, ¿y por qué no estoy trabajando en ella? Cuando usted tiene las metas claras es más fácil usted decir, ah, ok, yo hoy me levanto, hago esto, esto y esto. Y No, hay un libro que dice, no es talento, es disciplina, porque a las personas muy talentosas, si no son disciplinadas, no llegan al éxito. Juli, quiero darte las gracias por compartir esa historia tan bonita. Yo conocí a Juli hace muy poco, soy maestro del hijo, y cuando alguien me dijo, mira, Juli hace esto, hace lo otro, llegó con sus... Con los Star Five, exacto, sí, al colegio. Diferentes productos. Y yo dije, bueno, a esta mujer la tengo que tener en mi programa. ¿Por qué? Porque es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo que día a día está dejando huellas para que tú como emprendedor, pues, sea una mentora para muchos, los inspire y salgan adelante. Mi Juli, Dios te bendiga, que sigas con esa misma energía. A mí esa energía se siente en el abrazo, en el apretón. Y a todos ustedes, es importantísimo, síganos, suscríbanse al canal de @el_profe29. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Sigue aprendiendo de esas mujeres y hombres que llegan a mi programa. Y muchas gracias por haber estado conectaditos en la mañana